Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor, cuando amo tu ley, cuando amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra. Ahora sí, buenas noches, inconmovibles. Bendiciones a todos. Es una bendición enorme para nosotros que usted nos acompañe en esta noche. Bendito sea el Señor. Vean, yo me siento sumamente contento, agradecido con el Señor que ya tengamos una transmisión más. Una transmisión más de estos estudios bíblicos que estamos haciendo a través de Inconmovibles. Y de hecho, mire, le voy a decir una cosa. Hoy tenemos una enseñanza preciosa. Preciosa de verdad. Porque comentaba con una persona el día de hoy que este estudio ha sido como una travesía. Como cuando uno va a un parque nacional, a una reserva natural, y usted empieza a ver a lo lejos cuando va llegando la naturaleza, las montañas, bueno, cuántas cosas preciosas, pero conforme usted va entrando, usted se va adentrando en esa naturaleza, usted se encuentra algo más maravilloso. Y eso es lo que está pasando con este estudio que estamos teniendo todos los viernes a través de Inconmovibles, y sobre todo aquí en el libro de Romanos, que hoy nos toca el capítulo 5, conforme más nos adentramos en el estudio de la palabra, más cosas hermosas estamos encontrando. Y yo les saludo, bienvenido sea usted. Vamos a ver, bueno, como siempre aquí estoy monitoreando qué personas están con nosotros. Mi esposita se encuentra aquí también monitoreando sus mensajes para que usted hoy se una con nosotros, pueda comentar, pueda hacer preguntas, pueda hacer aportes, y vamos a tener una noche maravillosa, estoy seguro de eso. Quiero darle la bienvenida y un saludo especial al pastor Francisco Valverde, que ya está unido con nosotros, a Jason Salazar, que nos ve allá desde el lado de Atillo, Sareli Chacón, mi prima, que el Señor te bendiga, te enviamos un fuerte abrazo, mucha paz y el amor del Señor en medio de lo que la familia ha estado afrontando, pero gracias por estar con nosotros. Sareli, que nos mira allá desde la Florida, Cristian Ayala, bendiciones Cristian, hermosa noche también allá en Santiago de Chile. Y bueno, todas las personas que se están conectando, hay gente que no puedo ver, que ya se unió a la transmisión, pero yo le pido que usted por favor ponga su comentario, por lo menos para saber que está ahí. Mire, si usted no quiere escribir porque le da vergüenza, por lo menos ponga un punto, está bien, pero entonces hagamos algo bonito, porque yo quiero poder disfrutar también de saber quiénes están con nosotros. Y bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, aquí está ya Ricardo Luna, Richard, bendiciones, y Eribe también Ureña, que nos está viendo allá desde Corralillo de Cartago, ahí nomás. Muchas gracias por unirse. Quería decirles que bueno, tenemos, como les había indicado, una noche especial realmente, y esperamos que usted pueda disfrutar de todo lo que vamos a hacer. Hoy vamos a tener una dinámica totalmente diferente. Y yo quería comentarle que, bueno, como ustedes, los que nos han seguido desde el inicio y en transmisiones anteriores saben, usamos varios recursos bíblicos para hacer estos estudios. Sí quiero que usted tenga claro, que usted tenga presente que estos estudios son hechos específicamente para este grupo. No es que nos fuimos a sacar de internet algo que ya había, algo que existía, algo prefabricado, no. Hacemos nuestra tarea, ¿verdad? Como yo les he dicho, yo hago mi tarea, y entonces tenemos varios recursos bíblicos, entre Biblias, diccionarios, comentarios bíblicos, en fin, toda una serie de recursos que aprovechamos para el estudio de la palabra. Si usted en algún momento tiene duda sobre o quiere saber sobre qué recursos, qué Biblias son las que yo utilizo para los estudios bíblicos, envíeme un mensaje por privado o al WhatsApp de Inconmovibles. Si usted no está en el WhatsApp de Inconmovibles, solicite para unirse a ese WhatsApp,
o también a través del Messenger de Facebook, y yo con mucho gusto le digo qué recursos estamos utilizando. Lo otro que también quería decirle es que, como les había comentado días atrás, la gente de Recursos Bíblicos de Costa Rica, ellos se han unido a nosotros, por decirlo de alguna manera, con el fin de podernos respaldar para que usted pueda adquirir también material. Y vuelvo a repetir lo que dije la vez anterior, no hay ningún sentido ni ningún deseo de mi parte de enriquecerme o de ganar algo a través de esto que les estoy diciendo, sino que ustedes tengan acceso a recursos bíblicos que son realmente accesibles para la mayoría de las personas, y le puedo asegurar a usted que ellos tienen precios muy cómodos, porque ellos no están haciendo de esto un negocio del cual lucrar. Tanto doña Rebeca Abarca como su esposo, que son los dueños de Recursos Bíblicos, lo que hacen es traer material que esté disponible para que las personas puedan realmente adquirir los recursos a precios muy accesibles, y le puedo asegurar que están muy por debajo de las librerías. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces me preguntan por una cosa o por otra y que usted pueda adquirir los materiales. Por ahí me preguntaron en estos días sobre la concordancia Strong que utilizamos en las definiciones de algunas palabras, y le voy a decir que en el mes de julio Recursos Bíblicos va a estar pidiendo un cargamento donde van a pedir también concordancia Strong. Por si a usted le interesa, pues pregunte, ¿verdad? No voy a dar precio ni nada porque no es algo que a mí me corresponde, y como le decía, no es mi intención tampoco hacer de esto un negocio, simplemente que usted tenga acceso a esos recursos. Pero dado eso que le estoy diciendo, yo quiero que usted en este momento me ponga atención a esto. Quiero que la gente de Recursos Bíblicos se presente con nosotros, le hable un par de minutos sobre lo que ellos están haciendo, y que usted les ponga mucha atención, por favor. Así que, doña Rebeca Abarca, bienvenida a esta transmisión de Inconmovibles, y la palabra es suya. país en stock, ¿verdad? Lo podemos mandar a traer. Si bien mucho no lo tenemos acá en el país en stock, ¿verdad? Lo podemos mandar a traer. Bueno, mil disculpas, tengo un problema técnico por acá. Pasa siempre cuando se hace algo en vivo, ¿verdad? Entonces, ahora en un ratito vamos a volver a poner a doña Rebeca. Mil disculpas, doña Rebeca, tengo un problema técnico por acá. Entonces, ahorita les vuelvo a dar el pase. Quiero darle la bienvenida, nuevamente a todos los que están con nosotros, y se ha unido también la pastora Hilda Nuri Paniagua, allá desde Peguivalle de Guatús, una tierra que amo montones, donde tengo familia,
Ervin Bejarano, que está con nosotros, bienvenido Ervin. Marta Eugenia Álvarez Mondragón, bienvenida. Es un gusto realmente que nos acompañen en esta noche y quiero pedirle que usted esté listo con todas las cosas que sabe que necesita ahí para este momento, ¿verdad? Su Biblia, su cuadernito, su lapicero o lápiz. Los que me conocen, bueno, vean, aquí les voy a enseñar, ¿verdad? Yo aquí tengo mi Biblia. Aquí tengo mi Biblia, que es la que vamos a usar esta noche. Aquí tengo mis notas y le voy a enseñar para que usted se dé cuenta de lo que yo le decía, de que yo hago mi tarea. Vean, aquí tengo mis notas. Yo no sé si usted puede ver bien ahí. Ahí lo ven bien. Espero que sí, pero si se dan cuenta todo está hecho a mano. Aquí no hay nada copiado, ¿verdad? Y así me evito también si pasa algo que no me vaya a fallar. El cuaderno no falla. Mi lapicerito aquí está y bueno, ustedes que ya me conocen saben de algo más que tengo que decirles, que es mi cafecito. Mi cafecito, por supuesto, que no puede faltar. Ahora sí, creo que ya arreglé el asunto de el audio con doña Rebeca, así que yo le voy a pedir a usted nuevamente que me disculpe, le ponga atención y pueda escuchar lo que ella tiene que decirle. Hola, mi nombre es Rebeca Barca, junto con mi esposo Carlos Rojas. Comenzamos con este proyecto de recursos bíblicos de Costa Rica a finales de septiembre del año pasado. Somos una tienda en línea, no tenemos local físico, somos de Palmares. Hacemos envíos con correos de Costa Rica a través del servicio EMS. Nos encuentran como recursosbiblicos.co.cr. Nuestro objetivo es que la gente que lea buenos libros con base en la palabra, libros que le permitan crecer. Le ponemos a disposición herramientas que nos ayuden en el estudio de la palabra, como referencias, comentarios, diccionarios, atlas. Todo este material está disponible. Si bien mucho no lo tenemos acá en el país, en stock, ¿verdad? Lo podemos mandar a traer. Nosotros estamos trabajando con 4 editoriales hasta ahorita, lo que es Liveway, Poema, Faro de Gracia y Portavoz. Hacemos pedidos a las editoriales cada mes, mes y medio. Entonces, cualquier cosita que requieran, estamos en la entera disposición. Con mucho gusto se la cotizamos. También tenemos la opción de los pedidos personalizados, que es un documento de Excel con más de 2,000 recursos. Entonces, si les interesara, le podemos pasar el archivo y si les interesa algún recurso en particular, se lo podemos cotizar con mucho gusto. Nuestro número 8494-8181. Nos encuentran en redes sociales y estamos en la entera disposición de servirles en lo que tengan a bien. Como les decía, somos una opción para conseguir herramientas. Queremos ser un canal de bendición para su vida. Queremos que ustedes sigan creciendo en este estudio de Romanos, del Grupo Inconmovibles, y queremos ponernos a su disposición. Cualquier cosita que tengan a bien, con muchísimo gusto. Bendición. Bueno, parece que ahora sí. Espero que lo hayan podido escuchar todo porque no sé si por ahí me quedó el video pendiente de algo. Muchas gracias a doña Rebeca, que muy amablemente se ha presentado con cada uno de nosotros. Como le decía yo a usted, la intención de todo esto no es de que haya una ganancia de por medio ni nada en absoluto. La intención de que la gente de recursos bíblicos se haya unido a nosotros es que usted pueda adquirir realmente material que le sea de bendición y que le ayude en el crecimiento y en el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a entrar de una vez en materia. Quiero decirle que conversé con unas personas en esta semana y vamos a hacer algunos cambios en la dinámica de la transmisión. Esto por cuanto quiero que sí estemos claros, ustedes están en toda la libertad de poder hacernos los comentarios, las observaciones que necesiten para que hagamos de este estudio algo aprovechable para todos. Entonces, acostumbrábamos a poner ciertos videos iniciando la transmisión, a poner alabanza y demás de personas del ministerio, también gente que Dios ha llamado a servir, que nos bendicen, pero hay personas que se conectan en otros lugares y que a veces tal vez por su plan de datos no les alcanza el tiempo para ver toda la transmisión. Entonces hoy lo vamos a hacer diferente. Tenemos música, por supuesto, porque no nos puede faltar la alabanza y adoración a Dios, pero vamos a ver
vamos a entrar en el estudio, perdón, y cuando vayamos por la mitad, si el Señor lo permite, vamos a tener un tiempo de break, por decirlo así, donde vamos a escuchar también la canción, adorar al Señor unos minutos, usted pueda también relajarse un poquito, ¿verdad? De estar ciertamente en posición, sentado y demás, a veces es un poco cansado, pero así vamos a dar un airecito a la transmisión. Y entonces, como les decía, vamos a entrar en materia. Saludos a todos los que ya se han conectado también. Por ahí está llegando la pastora Gladys Casanova Moreno. Un fuerte abrazo, pastora, bienvenida. Y Coquito Vadilla, que se une hoy también a nosotros, como siempre. Saludos, Coqui. Esperamos que, como siempre, esté ahí el pendiente, porque Coqui nos ayuda muchísimo con aportes que nos hace de la palabra de Dios. Y bueno, tomando acción en lo que tenemos que hacer, vamos a hacer la lectura, resumen y aprendizaje de lo que tuvimos la semana anterior, que fue el capítulo número 4 del libro de Romanos, y que nos dice lo siguiente. Como punto número 1 podemos decir del capítulo 4 que Abraham creyó el evangelio como lo hicieron Moisés y David. Solo ha habido un camino de salvación para todo pecador desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Y solo habrá este único camino hasta el fin del mundo. Hoy lo vamos a ver con todo lo que vamos a estudiar. Solo en Cristo se encuentra la aceptación por Dios. Debemos confiar en la simiente Jesucristo, en quienes son bendecidos muchos de la descendencia literal de Abraham y pecadores de todas las naciones. Ok, perdón, que aquí me están haciendo una observación y ya lo vamos a corregir. Ahora sí. Como punto número 2, dice que incluso la grandeza de tus pecados no te excluye de la promesa de misericordia. Dios justifica al impío que confía en Cristo. No debes tropezar en la promesa de Dios. No digas, no sé a quién creer, porque ya deberías saberlo. Debes creer en Dios. Lleva tus grandes pecados a Dios y busca perdón en Cristo. Dile tu gran necesidad como hizo David. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, que lo dice en el Salmo 25:11. Él se ha propuesto darse a conocer como el Dios de gracia, porque los pecadores algunas veces rehúyen de confiar en Cristo. ¿Cómo puede este capítulo animarnos a que vengan sin demora? Algo que tenemos que preguntarnos. Como punto 3 y final, creer glorifica a Dios al reconocer su poder y veracidad. Él puede cumplir y cumplirá lo que ha prometido, conforme a su amor por su pueblo y su justicia, el aceptarlos por causa de Cristo, honrar a Dios confiando en Él. Aleluya, aleluya. Entonces ahora sí, mi amado hermana, mi amado hermano, póngase cómodo y vamos a entrar ya en materia, como decimos, viendo ya lo que es el capítulo número 5 del libro de Romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos es lo que vamos a entrar a ver en este momento. Hoy tenemos algunos recursos adicionales. Yo no podría decirle a usted si hoy nos va a dar tiempo de terminar con todo este capítulo, pero como siempre hemos dicho, el tiempo es de Dios, nada más, y la intención es que crezcamos y profundicemos lo más que podamos en la palabra de Dios. Y si no podemos terminar esta transmisión en esta noche, el próximo viernes 29 de mayo, si no me equivoco, sí, viernes 29 de mayo, si no pudiésemos terminar hoy, el pastor Francisco Valverde estaría terminando ese estudio, si Dios lo permite, ya que, como ustedes saben, tengo algunos compromisos ministeriales y dentro de eso está también el servicio que damos en Faro del Caribe. La otra semana me correspondería, si Dios así lo tiene a bien, estar en Faro del Caribe en la vigilia mensual, a la cual también le invito a unirse y apoyar este tiempo de oración a través de Faro del Caribe. Vamos a entrar a decir entonces, como primer punto,
del capítulo 5 del libro de Romanos, que este capítulo contiene 2 secciones que usted las puede ver ahí en su Biblia, y recordarle que la Biblia que utilizamos para el estudio es la Reina Valera revisada 1960, ya que es la Biblia de más utilización a nivel de la iglesia evangélica, al menos en Costa Rica. La primera sección de este capítulo 5 es Resultados de la Gracia, ese es su título. Y la segunda sección dice Adán y Cristo. Con relación a la primera sección, que es Resultados de la Gracia, podemos decir que trata sobre la certidumbre de la esperanza. Aquellos que son justificados por la fe tienen una esperanza inconmovible. Valga el nombre del grupo. Le aseguro que esto no lo puse yo así porque así. Sabiendo que serán salvos de la ira de Dios el día del juicio, en virtud de la muerte vicaria de Cristo. ¿Qué significa muerte vicaria? Significa sustitutoria. Cristo fue nuestro vicario en la cruz del Calvario. Fue quien nos sustituyó para que el Señor, como hemos estudiado, impusiera sobre Él los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos, y Él pagara el precio por ese pecado. Y entonces ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a leer el versículo número 1 y vamos a ver este versículo que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1 es el que acabamos de leer. Este capítulo comienza con una contundente afirmación sobre la situación jurídica, objetiva de los cristianos. Mediante la fe en Cristo hemos sido justificados y declarados justos ante Dios de una vez y para siempre. Tenemos que entender claramente que al decir que es una condición jurídica o una situación jurídica, es porque hay una ley de por medio. Y esa ley tiene un cumplimiento, y quien no cumple esa ley tiene un castigo o una consecuencia por eso. Y entonces nosotros estábamos en una situación jurídica a través de Adán, pero ahora por medio de Cristo esa situación ha cambiado. Entonces podríamos decir con certeza que legalmente nosotros hemos sido justificados ante Dios por medio de Cristo, y además de una vez y para siempre. Es decir, no se necesita ninguna otra ley, no se necesita ninguna otra paga, no se necesita ninguna otra condenación o juicio, sino que ya en Cristo nosotros hemos sido justificados de una vez y para siempre. El cristianismo ya no vive bajo el temor del juicio de Dios, la condenación y la ira venidera, sino que tiene paz, y esa paz no es un sentimiento subjetivo, sino una realidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que la paz que nosotros alcanzamos a través del Señor Jesucristo y de la obra salvífica, redentora, que Él ha hecho sobre nosotros, esa paz no tiene que ver con que usted lo crea o no, no tiene que ver con que usted sienta o no paz, sino con que es un hecho verídico, es una realidad, no está sujeta a los sentimientos ni al sentimentalismo en general, está sujeta a la obra que Cristo hizo y por lo tanto es verdad. Y entonces hay momentos quizá en que nosotros decimos, bueno, se supone que yo tengo que tener paz para con Dios, pero me siento acusado. Hablábamos la semana anterior que en definitiva hay un gran misterio en el entender de que todo hombre delante de Dios a través de Cristo ha sido justificado, pero en su conciencia sabe muy bien que es un pecador. Ahora bien, también el enemigo, y a veces nosotros mismos como enemigo de nosotros mismos, podemos entrar en el hecho de culpabilizarnos por una cosa u otra que hemos hecho. Sin embargo, cuando nosotros venimos arrepentidos delante de los pies del Señor y pedimos perdón por nuestros pecados, usted y yo debemos tener la seguridad que esos pecados ya han sido sanados, han sido perdonados, hemos sido liberados de ellos. Y aunque quizá en nuestra conciencia llevamos el peso de haber cometido un error, para con Dios ya nosotros hemos sido perdonados
hemos sido justificados y Él de hecho no se acuerda ni siquiera, porque su palabra lo dice, no se acuerda que Él nos perdonó en algún momento por eso. Dice la palabra que Él no se acuerda de que se acordó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros pedimos perdón e inmediatamente el Señor, porque en su palabra lo dice, a través de la sangre de Cristo y de su sacrificio y de su obra redentora, hemos sido perdonados delante de Él. Y tenemos que tener esa seguridad y esa certeza de que para con Dios nosotros estamos en paz. La enemistad entre Dios y los seres humanos, en este caso nosotros los creyentes, ha sido removida por el precio pagado por Cristo en la cruz. Ya no somos enemigos de Dios. La palabra no solo nos llama, en algunas porciones nos llama amigos de Dios, sino que hemos sido más que amigos, hemos sido constituidos hijos de Dios. Y por eso tenemos que entender claramente que cuando el Señor Jesucristo baja por primera vez a la tierra en su primera venida, Él viene como el unigénito de Dios, pero luego de la resurrección y de su ascensión nuevamente al reino celestial, Él sube como el primogénito de Dios, como el primero de muchos hijos que somos constituidos hijos a través de la simiente espiritual de Cristo y de su obra salvadora. Tenemos por acá una nota que yo quiero que usted vea y es uno de los nuevos recursos que vamos a utilizar a partir de este estudio y vamos a ponerlo por acá para que usted lo vea, y es una nota filológica. ¿Qué nos dice esa nota filológica? Dice que la frase paz para con Dios se refiere a la traducción más aceptada del Textus Receptus. Sin embargo, hay una traducción alternativa que nosotros debemos considerar, que dice tengamos paz con Dios, y que algunos eruditos consideran es sin duda el texto correcto debido a reglas ortográficas del griego. En consecuencia, entonces, debemos entender la frase como gocemos de paz con Dios o retengamos la paz con Dios. Es decir, es algo permanente en el tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que entonces, aunque en la palabra de Dios, en su Biblia, dice, tenemos paz para con Dios, lo más acertado que han llegado a determinar los eruditos bíblicos de acuerdo a las reglas ortográficas del griego, es que nosotros tenemos que entender que tenemos paz para con Dios es algo permanente en el tiempo y que por lo tanto debemos retener esa paz. Entender que en todo momento esa paz está en medio de nosotros. No es que hoy nosotros cometimos un error y ya no tenemos paz para con Dios. No es que hoy caímos en pecado y ya no tenemos paz para con Dios, sino que esa paz está disponible en todo momento y que nosotros, por supuesto, ¿verdad?, debemos de arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón a Dios por ello, pero seguir avanzando sabiendo que ahora nosotros ya estamos en paz para con Dios. Nosotros ya no vivimos como vive el mundo, no vivimos como los incrédulos, como los impíos, que ellos están separados de Dios. Nosotros hemos sido nuevamente acercados a Dios a través de Cristo, y esa paz que el Señor nos otorga, que es una paz, no de una paz interior, sino una paz para con Él, está disponible en todo tiempo y debemos de permanecer en ella, entendiendo lo que eso significa. Vamos a seguir por el versículo 2, pero quiero darle también la bienvenida a Kenneth Chávez, que nos acompaña esta noche, Chelita Marín, bienvenida Chelita, Gaudi Alvarado, que nos mira también allá desde Pejivalle de Guatuso, y por supuesto nuestro querido, amado pastor Luis Paulino Valverde. Le damos la bienvenida, gracias por estar en esta noche aquí con nosotros. Versículo número 2. Vamos a ver el versículo número 2, lo que nos dice. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Toda la vida cristiana es el fruto de la gracia de Dios en nosotros, su favor y su provisión en Cristo Jesús, lo cual no merecemos. Es decir, el favor de Dios, la provisión de Dios, la gracia de Dios, nosotros no la merecemos, no la merecíamos.
pero a través de Cristo nos ha sido dada. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, todas aquellas cosas en las cuales usted nota y yo noto, por supuesto, que hemos tenido un cambio en nuestra vida, quizá en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vestir, en las cosas que vemos, en las cosas que hoy amamos, en las cosas en las que hoy dedicamos nuestro tiempo, todo eso tiene, o más bien es el fruto de la obra de la gracia de Dios en nosotros, que a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado, empieza a regenerarnos como personas. Pero tenemos que entender que no lo merecíamos, esa es una realidad. Sin embargo, el Señor en su amor le plació enviar a su Hijo para que todos aquellos que en Él creemos, como dice Juan 3:16, no nos perdamos y tengamos vida eterna y vengamos a ser parte del reino de Dios. Al decir en ese versículo, esta gracia en la cual estamos firmes, se refiere a la seguridad de la situación del creyente derivada como bendición de la justificación. Es decir, nosotros estamos firmes en ella, no porque nosotros decidamos estar firmes en ella, sino por la justificación, la obra que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros podemos estar firmes en esa esperanza de que estamos en paz para con Dios y que definitivamente es por su gracia en la cual nosotros nos gloriamos. En la frase que dice esperanza de la gloria de Dios nos da testimonio, amado hermano, de que somos participantes de la naturaleza divina. Quiero que usted me ponga atención a esto, lo voy a volver a repetir. El hecho que diga que nosotros tenemos esperanza de la gloria de Dios es testimonio de que somos participantes de la naturaleza divina de Dios, tanto en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, como en Dios Padre. Somos participantes de esa naturaleza divina. Usted puede encontrar una referencia a esto que le estoy diciendo, que tiene relación con este versículo 2 del capítulo 5 de Romanos, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pues cuando nosotros veamos a Dios cara a cara, seremos parecidos a Él. Cuando nosotros estemos delante del Señor, ya no vamos a estar en este cuerpo, en esta carne que es corruptible, como la misma palabra de Dios nos enseña, sino que vamos a estar en un estado incorruptible, espiritual, y vamos a ser en semejanza a nuestro Dios. Y usted puede encontrar también otra referencia de ello en Primera de Juan 3:2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué nos dice ahora los versículos 3 y 4 que vamos a leer a continuación? Dice así, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las pruebas y las tribulaciones, que en definitiva, yo no sé usted, pero a mí no me gustan en lo absoluto, y yo podría decir que a la mayoría de las personas no les gusta estar en prueba y tribulación, lamentablemente, si se puede decir de esa manera, para nosotros son sumamente necesarias. No por nada se dice que la mejor manera de experimentar la gracia de Dios y acercarse a Dios es a través de la prueba. Entonces, no son agradables para nadie, pero producen una transformación gradual que permite al creyente parecerse más a Cristo y tener más compasión y misericordia por los demás. Entonces, en primera instancia, las tribulaciones nos ayudan a crecer. Vamos entendiendo lo que es el sufrimiento, vamos entendiendo lo que es el padecimiento, y eso nos hace ir confiando cada vez más en Dios, poner nuestra esperanza en el Señor, pedirle a Él que nos ayude, aprender a esperar en el Señor, y eso nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Y también una cosa muy importante, que es por supuesto importante hoy en día, tener misericordia y compasión por las demás personas. Dejar de ser personas inmisericordes, precisamente. Ser personas que a veces quizá hemos juzgado a los demás por situaciones que viven, por pecados en los que están metidos, por luchas que tienen día a día de las cuales no han podido salir, y tal vez nosotros, porque ya Dios en su misericordia nos ha sacado de allí, a veces podemos pensar de que tenemos la autoridad para emitir un juicio sobre ellos, pero esto no es así. La realidad es que
nosotros a través de las tribulaciones y las pruebas, que pueden ser situaciones, pueden ser problemas, pueden ser luchas que usted y yo tengamos, pueden ser pecados con los cuales estamos pidiéndole a Dios nos ayude a salir, nos hacen entender primero que a través de Cristo nosotros podemos alcanzar nuevos niveles espirituales confiando en Él en medio de la prueba, y también sabemos que hay personas que también han luchado como nosotros luchamos, y tenemos que tener misericordia y amor para esas personas, y en lugar a veces de emitir juicio y en lugar a veces de utilizar la palabra de Dios para lastimar a los demás, debemos hacer uso de misericordia, ayudarlos a levantarse, sabiendo que ellos, al igual que nosotros, luchan con algo diferente a lo nuestro, pero en todo caso ayudarles para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad de Cristo, puedan tener una vida de plenitud en el Señor y salir adelante juntos como iglesia, que es lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer. Además, tenemos que saber y entender que esto es a través del amor de Dios que nos ha sido dados, porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, uno de los frutos del Espíritu precisamente es el amor, y ese amor empieza a hacer que usted antes no tenía quizá compasión por alguien, o no sentía quizá remordimiento o arrepentimiento por algo, y ahora se da cuenta que sí lo tiene, y es parte de la obra regenerativa que hace el Espíritu Santo en nosotros, y el amor como fruto nos permite también tener compasión por los demás y estar conscientes de que hay personas que necesitan también ayuda de Dios como nosotros la hemos necesitado en algún momento, y si podemos entonces tenderle la mano para hacer esto posible. Hay una cadena de bendición entre estos versículos 3 y 5, denota que hay una cadena de bendición a través de la tribulación, ya que cuando pasamos la prueba y hemos esperado en Dios, podemos gloriarnos de su obra y favor en nosotros. Muchos de nosotros hemos atravesado, estamos atravesando en este momento alguna situación de prueba, de angustia, de tribulación, que sabemos que ha sido difícil, pero luego de que esto pasa y vemos la obra que Dios hizo en medio de todo eso, podemos darle gloria a Él. Y es cuando decimos, Señor, sabíamos que en esto había un propósito. No lo entendíamos quizá en el momento, pero siempre hay un propósito y siempre hay una esperanza al final de toda situación de angustia, de prueba, de tribulación, en la que Dios saca bandera de victoria por nosotros y podemos avanzar en la vida cristiana. Además, cuando el cristiano padece pruebas y tribulaciones, crece la esperanza de recibir lo que Dios ha prometido. Sabemos que en la palabra de Dios, que está llena de promesas, Dios tiene para nosotros muchas cosas hermosas, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Como hablábamos la semana anterior, debemos entender que aquel que prometió las cosas tiene el poder para hacerlas y las va a hacer. Pero nuestra obligación también es esperar en el Señor, dar tiempo a que Dios haga lo que debe hacer, preguntarle a Dios cuál es el propósito en medio de eso, qué es lo que nosotros tenemos que aprender en medio de esas pruebas, en medio de esa tribulación, para que sea efectivo para nosotros el aprendizaje, podamos crecer, y luego que haya pasado la prueba, poderle dar gloria al Señor y darle gracias por su obra maravillosa, y entender que en todo hay un propósito, y que, como la misma palabra nos enseña, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Como dice Jason por acá, sí, amén, Dios saca bandera de victoria por nosotros. Exactamente, el Señor nunca nos va a abandonar a los que somos sus hijos, nunca nos va a dejar botados. No se trata, y quiero ser claro en esto, de lo que usted hace o deja de hacer, no se trata de si usted es bueno o malo, se trata de que Dios en su amor nos adopta como hijos, y Él va a cuidar de nosotros, así sea que nosotros nos portemos bien, por decirlo de esa manera, o no nos portemos tan bien. Dale la bienvenida también en esta noche a la pastora Eunice Vindas. Muchas gracias, pastora, por acompañarnos. A Rebeca Rojas, que se unen con nosotros nuevamente en esta noche desde allá, desde Tronadora de Tilarán, donde el viento no sabe uno si se devuelve, se hace remolino o si ahí mismo nace. Pero bienvenidos ustedes también. Vamos a ver una definición que tenemos por acá respecto a lo que estamos hablando de estos versículos 3 y 4. Tenemos por acá la definición de tribulación. Dice que en relación con el Antiguo Testamento tiene una idea básica
la desagradable sensación de claustrofobia que se experimenta al estar confinado en un lugar estrecho. Además, en latín es angustia y significa estrechez. Por eso, como dice la definición, ¿verdad? Es esa sensación de estar metido en un lugar sumamente estrecho, porque proviene del latín que su significado es estrechez. En el Nuevo Testamento proviene del griego lipsis o tlipsis, con la misma connotación del hebreo sobre estar apretado o estrecho en un lugar. Aparece, para que usted tenga claro esto, 45 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como tribulación, aflicción, dificultad, persecución, angustia, etc. Su uso se relaciona mayormente con la tribulación que encuentra el cristiano en el mundo a causa de la palabra de Cristo. Vea usted qué interesante todo lo que conlleva el hecho de la tribulación. Pero claro que podemos dar fe de que la tribulación para muchos de nosotros es precisamente lo que habla su definición. Es como sentirnos apretados, como sentir que estamos estrechos en un lugar del que no podemos salir, quizá a veces hasta con dificultades para respirar, para poder entender qué es lo que está pasando. Eso es lo que quiere decir tribulación. Y tenemos también una nota filológica que yo quiero que usted también pueda leer acá conmigo. En relación con la frase "la tribulación produce paciencia", es una frase del griego hupomoné, que usted puede leerlo ahí. Usted puede leer ahí la palabra en griego, hupomoné. Denota la constancia de permanecer bajo el peso de las circunstancias adversas. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que cuando nosotros decimos que la tribulación produce paciencia, lo que quiere decir es para aquellos que pueden soportar estar bajo el peso de esa tribulación. Estar bajo ese peso va a producir paciencia, y no es nada nuevo para ninguno de nosotros que en algún momento hemos pasado por algunas situaciones, que luego de pasar esa situación, cuando ya eso pasó de nosotros, todo aquel estrés, toda aquella congoja, angustia, el peso que teníamos, nos fortalece. Y en otro momento llega una situación similar y ya nosotros tenemos quizá la experiencia, el entendimiento, la paciencia para poderla sobrellevar de una mejor manera que la primera vez que lo sobrellevamos. La paciencia nunca procede de la naturaleza humana. Lo repito, la paciencia nunca procede de la naturaleza humana, ya que vemos que a raíz de la prueba y la tribulación, los incrédulos generalmente, y a veces lamentablemente algunos cristianos inmaduros, o algunos cristianos que en algún momento se salen de lo que deberían entender espiritualmente, encuentran oportunidad en medio de la tribulación para murmurar contra Dios. Entonces vemos a veces casos de personas que dicen: me enojé con Dios, maldije a Dios o le reclamé a Dios. Entonces todo esto, aquellos que no tienen conocimiento y que no han ido madurando en el Evangelio, cuando pasan tribulación o prueba, hay una tendencia a murmurar contra Dios y preguntarse dónde estaba Dios, por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió lo otro, en fin. Creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, y algunos lo hemos vivido incluso hasta en carne propia. En el caso de los creyentes, y por la obra del Espíritu Santo, en lugar de rebeldía sobreviene una mansedumbre y una paz interior que trae consuelo. Es entonces cuando las tribulaciones se convierten en instrumentos de paciencia. Entonces sabemos que cuando hay una frase muy popular que usamos en nuestro país: ay Señor, dame paciencia. Bueno, pues usted tiene que saber que cuando usted pide paciencia, van a venirle pruebas y va a venir tribulación. Entonces aproveche ese tiempo de prueba y tribulación, y lo digo con una sonrisa porque sé que no es nada divertido y no es nada fácil, pero si usted la pide, Dios lo manda, y tenga por seguro que eso le va a dar la paciencia que usted necesita. Entonces aprovéchelo. Y si usted no quiere quizá tener pruebas y tribulación, mejor dígale: Señor, dame paz para no caer en esas pruebas y tribulación. Versículo número 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Esa frase, Dios nos ejercita por medio de las adversidades de forma tal que sirvan de escalones para crecer espiritual y emocionalmente, madurar en la fe y avanzar hacia nuestra salvación, como dijo el Señor Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, en Mateo 24:13. Bienvenida Vanessa González, que nos está viendo. En relación también con este versículo 5, quien sigue a Cristo y se somete a su propósito y su voluntad. Y quiero que estemos claros en esto, no es solo el hecho de seguir a Cristo. Quienes nos sometemos a su propósito y su voluntad, no tenemos motivo para temer ser humillados, ya que siempre Dios cumplirá sus promesas y propósito en nosotros. Entonces, muchas veces pensamos, bueno, es que hay una situación que estoy viviendo que puede ser a causa de un pecado, a causa de un error o a causa de alguna situación que surgió de pronto en la que Dios nos está transformando, nos está moldeando y podemos llegar a creer que si va más allá podemos ser humillados, podemos ser avergonzados, pero Dios no va a permitir que seamos avergonzados. Cuando las cosas provienen de Dios, Él siempre tiene el control y siempre va a ser primero para su gloria, pero también para moldearnos a nosotros al carácter de Cristo, para hacernos cada día crecer más espiritualmente, ayudarnos también a crecer y a madurar emocionalmente, y eso incluye la sanidad de las heridas y la liberación de un montón de cosas que todos arrastramos, y Él no va a permitir que seamos humillados. Entonces es algo en lo que tenemos que estar también confiados, conscientes, saber de que si usted está atravesando en este momento alguna prueba o alguna situación que usted piensa que puede traerle una consecuencia quizá más allá de lo que usted puede controlar, no tema en que Dios va a permitir que a usted se le humille o a usted se le trate de una manera inapropiada, ¿verdad? Ni vaya a ser avergonzado, sino que Dios tiene el control de todo y lo que Él está permitiendo lo está haciendo para nuestro crecimiento, para nuestra bendición. Yo quiero pedirle a usted que lo que llevamos en este momento de conversación, de enseñanza, si usted tiene algún comentario, si usted tiene algún aporte, aproveche para hacerlo, mientras yo voy a aclararme un poquito la garganta. Voy a darle tiempo para que usted ahí pueda escribir. Si usted tiene alguna consulta, alguna duda o algún comentario, aporte, usted pueda ponerlo ahí en la caja de comentarios del Facebook. Y aquí tanto mi persona como mi esposa estamos monitoreando todo eso que usted pueda estar escribiendo. Ante esto también tenemos otra definición que yo quiero que ustedes le pongan mucha atención y que siempre debemos considerar. Y es la definición de la palabra amor. En este caso vamos a usar para la palabra amor el Strong número 26. Para los que se unen por primera vez a la transmisión o no me han escuchado sobre el tema de Strong, cuando pongo Strong acá es sobre la concordancia Strong. Y esa concordancia, la definición es la número 26. Entonces nos dice que la palabra amor que se utiliza en este versículo proviene del Strong 26, del griego, que es agape. Y bueno, usted puede ver ahí donde dice ortografía fonética cuál es la forma correcta de pronunciarlo, que sería agapai. Ya yo lo pronuncié mal, ¿verdad? Cuando dije agape. Así es como se escribe en español, pero la pronunciación correcta es agapai. Entonces nos dice que se refiere como definición a amor, afecto o benevolencia, especialmente una fiesta de amor, vea qué lindo, o una fiesta de caridad, ser cariñoso o querido. En este pasaje, subjuntivo o activo significa el amor que Dios, o Cristo tiene para los creyentes, el amor que se deriva de Dios. Esta palabra raramente se usa en los manuscritos griegos de la época, fuera del Nuevo Testamento. ¿Usted me entendió eso? La palabra agape, amor, de ese versículo, no se utiliza en otros escritos o muy rara vez se puede encontrar en manuscritos que tengan relación con el Antiguo Testamento, fuera del Antiguo Testamento.
También se refiere a que es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y sin considerar el objeto de su valor. No depende de las circunstancias, y es algo que nosotros siempre debemos tener claro. El amor de Dios no depende de las circunstancias. Y voy a recalcar algo que dije minutos atrás. Cuando usted y yo cometemos un error, cuando usted y yo incluso, y esto lo digo con mucha seriedad, hemos llegado algunos, yo he llegado en algún momento de mi vida a apartarme de Dios, el amor de Dios no se aparta de nosotros. No depende de lo que yo haga o deje de hacer. Y en eso tenemos que tener claro lo que es la figura de un padre, la figura de nuestro Dios como padre. Usted que tiene hijos, si usted no tiene hijos, quizá no lo va a entender bien, pero usted que tiene hijos como yo lo puede entender mejor. Cuando uno tiene un hijo y un hijo se equivoca y hace algo que nos desagrada, no por ello nosotros dejamos de amarlo. Hay una reprensión, por supuesto, hay consecuencias por las cosas que no se hacen de manera apropiada, hay castigo de por medio, pero ese castigo busca una enseñanza, busca una corrección, no es un castigo dado simplemente porque yo quiero infringir aflicción o daño a mis hijos. Entonces, tiene un propósito, pero el amor siempre está para con ellos. Entonces, eso quiere decir que aunque haya un castigo de por medio, no quiere decir que yo voy a dejar de darle comida, no quiere decir que yo voy a decirle que se vaya de mi casa, no quiere decir que yo voy a despreocuparme de él. Siempre ese amor está. El amor de Dios es similar, solo que en una muchísimo mayor manera. Por eso el Señor Jesús decía que vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Entonces el Señor Dios, como Padre, Él nos ama indistintamente de lo que usted haga o deje de hacer. No tiene que ver con lo que usted y yo hagamos, tiene que ver con que Él es amor, con que la definición de amor está dada en la cruz del Calvario y que Él nos va a cuidar, nos va a amar y va a seguir con nosotros, procurando que vayamos por el buen camino y por la buena senda, porque es nuestro Padre. Dice por acá Coquito Badilla, en este versículo es la primera vez que el apóstol Pablo menciona al Espíritu Santo, el versículo 5. Y es la única vez que se menciona en esta lista de beneficios hasta el capítulo donde se menciona, algo me falta ahí, Coquito, si me lo puedes corregir, me lo puedes ahí mandar de nuevo. Ok, un dato súper interesante, yo no tenía ese dato. Entonces es la primera vez, nos dice Coqui, que aparece el Espíritu Santo, se menciona el Espíritu Santo aquí en este capítulo 5, versículo 5. Muchas gracias, Coquito. Ahí espero la corrección del comentario para terminar de leerlo. Muchas gracias, un aporte valiosísimo a esto. Vamos a ir ahora a lo que es el versículo 6. Versículo 6 nos dice de la siguiente manera: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El término débiles que se utiliza en este versículo se refiere a alguien carente de moral o fuerza moral, que se corresponde con impíos. Entonces, lo que tenemos que entender es que alguien débil no se está refiriendo a como nosotros, los cristianos, los que hemos creído, que tenemos debilidades y por nuestras debilidades caemos eventualmente en pecado o en errores que nos hacen infringir los mandatos de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos una debilidad, somos seres humanos y tenemos debilidades. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6, dentro de 2 semanas, si Dios lo permite. En el capítulo 7. Somos débiles en ese aspecto, pero este término débiles que se usa en este versículo tiene que ver con aquellos que no tienen moral, aquellos que no tienen una fuerza moral para hacer el bien. Y nosotros ya tenemos esa fuerza, no es dada por nosotros, pero es dada por el Espíritu Santo, que como hemos dicho, nos va ayudando en el proceso de santificación. Pero los que no conocen a Dios, aquellos que son impíos, ellos no tienen esa fuerza moral porque no les es dado. Entonces, si bien hay gente que puede hacer cosas buenas porque en su conciencia les da por hacer cosas buenas,
no tienen la fuerza moral para hacer lo que es debido de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ir ahora al versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos de nosotros no conocemos ese versículo 8? Es muy utilizado en evangelismo, no solo hoy en día, sino también a lo largo de los años. Desde que yo he venido al conocimiento de Cristo, he escuchado a mucha gente evangelizando utilizando ese versículo 8. Que además es algo hermoso lo que nos dice ahí. Y tenemos que tener claro esto: solo en una ocasión muy extraordinaria, una persona moralmente recta estaría dispuesta a morir por alguien bueno o justo. Yo no sé si usted puede concebir eso. Yo puedo hacerme una idea, pero no podría concebirlo. Yo creo que la única manera que yo pusiera mi vida por alguien tendría que ser quizá alguien de mis hijos, alguno de mis hijos, y espero que el Señor no me permita nunca estar en una situación de esas. Pero yo creo que ninguno de nosotros estaría casi que dispuesto a morir por alguien que sea moralmente justo. Que uno diga: yo voy a dar mi vida por él para que esa persona viva, porque es una persona justa. Sin embargo, el amor de Dios sobrepasa de forma inalcanzable esta premisa. En definitiva, o sea, el Señor, sabiendo que éramos pecadores, sabiendo que nunca íbamos a poder alcanzar la perfección de la ley, sabiendo que somos herederos del pecado de Adán, que lo vamos a ver ahora más adelante en este capítulo, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y nosotros podemos ver incluso ese amor de Cristo cuando, en medio de la oración que él hace en el huerto de Getsemaní, él dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí, en obediencia, él mismo también muestra su amor para con cada uno de nosotros, al haber en obediencia ido a la cruz del Calvario a morir por usted y a morir por mí. Qué bendición más hermosa, qué bendición más impagable, más inalcanzable la que el Señor nos da a través del sacrificio de Cristo. Y yo quiero que veamos ahora, precisamente hablando de la muerte del Señor Jesucristo, bendiciones que nosotros tenemos de esa muerte, de ese sacrificio, de ese precio que Él pagó por amor a cada uno de nosotros. Como primera bendición podemos decir lo siguiente: la justificación. Estos son, como usted puede leer ahí en pantalla, son generalidades del capítulo 5. Entonces, 1, la justificación. 2, la paz con Dios. 3, el acceso a la gracia por medio de la fe. 4, permanecer en la gracia. 5, gozo en Dios. 6, gracia en las tribulaciones. Como número 7, usted puede ver amor de Dios en el corazón. 8, el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es una de las bendiciones que hemos tenido a través de la muerte de Jesucristo. 9, la salvación de la ira venidera. Y 10, la reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Sin duda estamos hablando de una lista bastante amplia que Dios nos da de bendiciones, de como generalidades que podemos sacar de este capítulo 5 de Romanos a través de la sangre de Cristo. Pero quiero ahora sí que veamos también otras bendiciones que tenemos que se derivan de este versículo 8 propiamente que nosotros acabamos de leer. Lo primero que podemos entender como bendición de la muerte de Cristo derivado de este versículo 8 es: 1, la propiciación a través de la fe. 2, es la demostración del amor de Dios. 3, la redención. 4, una ofrenda adecuada para Dios.
5, un sustituto por nosotros. 6, paz para con Dios. 7, el precio pagado, que fue pagado por Cristo, como ya lo hemos dicho. El 8 es la santificación, que como hemos hablado tiene dos fases. Una fase inicial donde somos santificados cuando nosotros nos entregamos al Señor y recibimos al Espíritu Santo, y luego un proceso de santificación que inicia en ese momento y que se llevará a cabo a lo largo de nuestra vida hasta que seamos entregados en los brazos del Señor. Como 9 tenemos el hombre es acercado a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Como 10 la abolición de la antigua ley, que era la ley de Moisés. Y como punto número 11, la sanidad. Y esa sanidad, amado hermano, no tiene que ver solamente con sanidad física, sino también con sanidad emocional y con sanidad espiritual. ¡Qué belleza! Imagínese, vea, solo en este versículo podemos sacar 11 diferentes bendiciones, y agréguele las que ya habíamos hablado como generalidades que también se suman a esa lista, que eran 10. Estamos hablando de 21 bendiciones que podemos rescatar, que Dios nos ha dado a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Definitivamente algo por lo cual nosotros tenemos que dar gracias, y definitivamente algo que nosotros no podíamos alcanzar por nuestros propios méritos y por nuestras propias fuerzas. Le doy la bienvenida ahora al pastor Danilo López, que se ha unido a la transmisión. Bendiciones, pastor, gracias por estar con nosotros, y por ahí más adelante vamos a tener una bendición por medio del pastor Danilo López. Dice Coqui aquí en la corrección, ahora sí, lo voy a volver a leer lo que Coqui dijo hablando del versículo 5. En este versículo es la primera vez que el apóstol Pablo menciona al Espíritu Santo, y es la única vez que se menciona en esta lista de beneficios hasta el capítulo 8, donde se menciona 20 veces. Muchas gracias, Coqui. Vuelvo a decirlo, definitivamente es un dato que yo no tenía acá en mis notas personales, y que aporta muchísimo a todo lo que estamos estudiando. Así que usted más adelante, si puede, cópielo ahí de la caja de comentarios de Coqui, o cuando usted si quiere volver a ver el video más adelante, mañana, otro día, lo puede hacer, ya sabe, a través del Facebook del grupo de Inconmovibles, o a través también del canal de YouTube, que si usted no se ha metido al canal de YouTube, yo le invito para que se meta, para que le dé suscribirse, para que ponga ahí la campanita y le tire las notificaciones, y pueda ver también los otros estudios, si es que no ha visto alguno de los otros capítulos que hemos estudiado ya. 4 son los que hemos estudiado. Versículo número 9 nos dice de la siguiente manera: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, hablando de la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira venidera. Al ser declarados justos delante de Dios en virtud de la sangre de Cristo, los cristianos pueden estar seguros, es decir, podemos estar seguros de que en el día del juicio no nos enfrentaremos a la ira de Dios. Nosotros muchas veces repetimos, ¿verdad?, de que somos salvos. Somos salvos, sí, pero a veces no entendemos, ¿somos salvos de qué? De esto precisamente que se está hablando acá. Somos salvos de la ira venidera de Dios. Entonces, vamos a tener vida eterna con Cristo, vamos a reinar con Cristo en el reino venidero, y hemos sido salvados de la muerte eterna y de ser consumidos en el infierno. De eso es de lo que nosotros somos salvos. Ocurre similar en forma a cómo se practicaba el rito de santificación en el Antiguo Testamento, con la diferencia abismal de que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Usted puede encontrar esa referencia en Levítico 16 y en el capítulo número 10 del libro de Hebreos. ¿A qué nos referimos con esta referencia al Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento tenía que tomarse un cordero perfecto, sin mancha, sin mácula, sin ninguna situación. Tenía que ser perfecto para ser sacrificado mínimo una vez al año por los sacerdotes en el templo, y a través de la sangre de ese cordero que era sacrificado, esa sangre era rociada sobre las personas que sacrificaban el cordero, es decir, el padre de familia y toda su casa, era rociado sobre esas personas, y los pecados eran cubiertos. Quiero que preste atención a esto. Los pecados eran cubiertos por un tiempo, y luego era necesario otro sacrificio. ¿Cuál es la diferencia con la obra que hizo Cristo en la cruz?
que ya los pecados no fueron cubiertos, sino que fueron quitados del todo. Entonces ya no se necesita otro sacrificio adicional, es un sacrificio de una vez y para siempre. Y Dios se olvida de ellos, como se hacía en ese tiempo también. En un macho cabrío se imponían las manos y se le llamaba, que se hacía en nombre de Azazel, y ese macho cabrío era tirado al desierto y salía huyendo, por decirlo de alguna manera, y era un simbolismo para representar de que los pecados ya no iban a estar cerca y Dios ya no se iba a acordar más de ellos. Pero como le estoy diciendo, en ese tiempo eran cubiertos. En nuestros días, a través del sacrificio de Cristo, son quitados totalmente de nosotros. Y es algo que nosotros definitivamente tenemos que agradecer. Ya no hay para con Dios más pecado que pagar, ya no hay más sacrificio que hacer. Cristo hizo el sacrificio total por cada uno de nosotros. Versículo número 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo pasa de la realidad presente hasta un futuro cierto. Somos justificados en el presente. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida al Señor y el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros somos justificados para con Dios. Pero hay una certeza de que lo seremos y lo seguimos siendo aún en el futuro. Es decir, el tiempo va a pasar, los días van a pasar, y no es que cada día nosotros tenemos que venir a pedir nuevamente perdón a Dios y a volvernos a entregar, por decirlo de alguna manera. No es que todos los días tenemos que hacer la oración de fe, sino que ya una vez hemos hecho esa oración, nosotros permanecemos en esa esperanza de haber sido justificados, y eso va a hacer hasta el final de los tiempos que permanezcamos nosotros en Cristo. Dice el pastor Danilo López, dice: excelente, saludos familia, buen tema, justificación. La iglesia necesita aprender a perdonar y sentirse perdonada. Totalmente, y es lo que veníamos hablando desde el principio. Y también voy a aprovechar este comentario del pastor Danilo López para decir una cosa que la voy a decir con mucho respeto y con mucha responsabilidad. La iglesia no solo necesita aprender a perdonar y sentirse perdonada, la iglesia necesita, hermano, y lo digo con mucha seriedad, con temor y temblor, la iglesia necesita desaprender una serie de enseñanzas y tradiciones que han sido enseñanzas de hombres que pueden estar fundamentadas en algún momento en la palabra de Dios, pero que cuando uno estudia la palabra se da cuenta que no son bíblicas. Hay una serie de enseñanzas que han dañado a la iglesia, que han dañado a un montón de personas. Hoy en día encontramos muchas personas que han sido dañadas por la iglesia y a las cuales también necesitamos pedir a Dios nos ayude a alcanzarlas nuevamente por enseñanzas y tradiciones de hombres. Y definitivamente tenemos una labor, que es erradicar de la iglesia cualquier estructura humana que haya sido implantada, usando como justificación la palabra de Dios, pero usándola para destruir, usándola para condenar, usándola para maltratar. Necesitamos definitivamente, y este estudio que estamos haciendo nos ayuda a darnos cuenta de la obra salvadora de Dios para nosotros y para todos los demás, y aprender, como decíamos versículos atrás, a tener misericordia para con todos y usar de esa misericordia y empezar a enseñar el amor del Señor. No digo con ello que no debemos hablar de pecado. Debemos de predicar lo que es pecado, debemos de predicar el arrepentimiento del pecado, pero no, nuestro mensaje no puede quedar ahí. Nuestro mensaje tiene que ser: esto es pecado, debemos arrepentirnos del pecado, pero hay esperanza en Jesús, por su obra salvadora, por el sacrificio de la cruz. Todos tenemos entrada al reino de Dios si nos arrepentimos y venimos a buscar a ese Señor que tiene sus brazos de amor abiertos para con nosotros. Vamos a pasar ahora al versículo número 11. Vamos a ver, tenemos un comentario de Alejandra Sancho antes de pasar al versículo 11, que quiero decirle también a usted que usted ha escuchado en algún momento y ha visto a Alejandra cantando con nosotros.
Alejandra no solamente es una de las salmistas de Inconmovibles, sino que ella también es una de las servidoras de este ministerio. Para que usted lo tenga presente, es una mujer de Dios que Dios ha levantado de una manera maravillosa y es una de las servidoras del ministerio Inconmovibles. Y si usted en algún momento necesita consejo y usted no tiene la confianza de acercarse a mi persona o acercarse a mi esposa, por ejemplo, usted puede también acercarse a Alejandra Sancho y pedir a ella consejo, pedir a ella palabra, pedir a ella que le ayude en cosas que quizá algunos de nosotros no podemos ayudar. Lo dice Alejandra, amén, hay que desaprender para poder aprender. Definitivamente hay cosas que necesitamos sacarlas de nuestra cabeza, a la luz de la palabra, por supuesto, estudiando bien la palabra como lo estamos haciendo, y a partir de ahí empezar a edificar aquello que debe ser edificado y quitar, derribar aquellas enseñanzas que no han sido correctas o que no son correctas en la iglesia, porque lamentablemente las hay, lamentablemente las hay. Vamos a ir entonces, como les decía, al versículo número 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación con Dios no está sujeta a nuestra creencia en Cristo, es decir, no es dada por nuestra acción, sino por la obra de Cristo en la cruz. Esto implica además que no solo no hay temor de la ira venidera, sino que en nosotros se produce regocijo por la obra salvífica de Cristo. Definitivamente, no es solo el hecho de dejar de temer el infierno, no es solo el hecho de dejar de temer la condenación y el juicio eterno, sino que es el hecho de que hay un gozo en nosotros que en todo caso no lo podemos contener, que en todo caso es evidente, y nos gloriamos de que Cristo, a través de esa obra en la cruz, a través de todo lo que Él fue humillado, a través de todo lo que Él fue torturado, de todo su padecimiento, nosotros podemos gloriarnos que gracias a Él hoy tenemos vida eterna. Bendito sea el Señor por eso. Son las 8:14, yo creo que vamos a seguir adelante, me parece que sí podemos terminar. Deme un segundito nada más para revisar. Yo creo que sí podemos terminar hoy este capítulo número 5, pero como les había dicho, bueno, hemos llegado a la mitad de la enseñanza. Quiero, antes de que pasemos a lo que vamos a pasar, que veamos esta definición que tenemos aquí, que es muy importante. Dice que la definición es reconciliación y está dada por el Strong 2643. Que lo que nos dice es que es una palabra griega que se pronuncia katalagai, y se refiere a cambiar, a restauración, al favor divino, a reconciliar. A eso se refiere esa palabra de reconciliación en la palabra de Dios. Entonces es restauración al favor divino de Dios. Bendito sea el Señor por su palabra. Como le decía, vamos a hacer una pausa. Yo quiero que usted ahí se relaje un poquito, que usted se estire, que usted pueda tener la confianza. Ahora sí, vamos a alabar el nombre del Señor, a exaltar el nombre del Señor. Como le dije, el pastor Danilo López se ha unido a la transmisión y entonces yo quiero darle el pase a él para que usted pueda, junto conmigo y con él, alabar el nombre del Señor, bendecir el nombre del Señor. Y si usted tiene hoy alguna carga, alguna cosa, usted pueda dejarla ahí, y luego de que adoremos al Señor unos minutos, vamos nuevamente a seguir ya con la parte final del estudio, la segunda sección. Así que bueno, como le dije, póngase cómodo y vamos a ver esto que el pastor Danilo López tiene para nosotros. Qué bendición saludarles acá desde mi cuarto, en la intimidad de mi cuarto, así con las luces casi apagadas. Les saludo y les bendice el pastor Danilo López, pastor y salmista, que estoy para servirles.
saludando muy especialmente en esta ocasión tan digna que Dios me permite. Me siento muy honrado al pastor Randall Cascante, al pastor Francisco Valverde y a toda la gente hermosa de este movimiento que se hace oír, que se llama Inconmovibles, invitándolos a que estemos inconmovibles. La Biblia dice que Él nos ha dado promesas inconmovibles, inmarcesibles, incorruptibles, inmarchitables. Él es ese monte de Sión que está ahí perenne para protegernos cualquier cosa que vivamos. Así que quiero que cantemos esta canción que nos habla sobre los tiempos de prueba y los tiempos difíciles que estamos viviendo. Que aunque pase el tiempo, la promesa de Dios se va a cumplir. Dice así: aunque pase el tiempo, yo sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Es una siembra. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor hoy me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, que de lo que vendrá, tú siempre tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dice: y escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, están cayendo. Puedo ver con claridad. Estamos más maduros en la prueba. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Si te caíste, agárrate el inconmovible. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Dilo conmigo, porque es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
amor hoy me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Él tiene el control, nunca pierde el control. Inconmovibles, mantente inconmovible. Bendiciones. Dani, muchísimas gracias. Qué bendición poder escuchar eso, realmente. Sus cuerdas de amor nos sostienen, sus cuerdas de amor nos llevan más allá. Sus cuerdas de amor nos hacen entender que es como estamos hablando, es por la obra del Señor que nosotros permanecemos en pie. Muchas gracias por habernos bendecido esta noche, Pastor Danilo López, Dani de cariño, como le digo yo. Muchas gracias de verdad, porque es una bendición tremenda. Amados hermanos, bueno, voy a hacer aquí una pausa importante. Estoy tratando de llegar a un consenso aquí con algunas personas. Entonces, bueno, le voy a hacer la siguiente pregunta. Son las 8:23 de la noche, nos falta la mitad del estudio. Quiero saber de parte de ustedes qué hacemos. Si continuamos, que sería aproximadamente 30-35 minutos más, o si nos detenemos acá y terminamos el estudio del capítulo 5 la otra semana. Como el estudio es para todos nosotros, si ustedes quieren seguir, yo con mucho gusto sigo. Si quieren que lo terminemos la otra semana, entendiendo que muchos tienen muchas cosas también que ir a hacer, nos detenemos. Pero entonces le voy a dar chance para que usted en la cajita de comentarios me pueda decir qué hacemos. Si nos detenemos o seguimos, yo voy a darle a usted unos segundos para que usted me diga, y entonces lo que la mayoría decida, eso es lo que vamos a hacer. Mientras usted me va poniendo ahí sus comentarios, bueno, saludar a Ingrid Chinchilla, que se unió con nosotros. Kenneth, que nos dice: los errores de las personas no tienen que alejarnos de Dios, más bien es la oportunidad de demostrarles al Jesús que vive en nosotros. Amén. Que Coquito nos dice: la reconciliación en el verso 11 es la paz que Pablo mencionó en el verso 1, recordando las palabras de Jesús en Juan 14:27a. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. La paz que da Jesús es la reconciliación del pecado con Dios, y no es la paz que el mundo entiende como ausencia de conflicto. Amén. Gracias, Coquito. Bueno, Ingrid Chinchilla dice que sigamos. Por favor, yo les pido de verdad que más personas me digan qué hacemos, si seguimos o nos detenemos acá. Como le digo, restan unos 30-35 minutos, pero es decisión de cada uno de nosotros. Kenneth dice que sigamos. Bueno, no le vamos a dar más largas, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora sí, pasando a la sección número 2, que dice como título: Adán y Cristo. El tema principal de esta sección continúa siendo la esperanza futura de los que han confiado en Cristo. Adán introdujo el pecado y la muerte para la humanidad, pero Cristo ha revertido las consecuencias del pecado de Adán y ha dado su propia vida y su justicia para garantizarle a quienes creen en él la gloria eterna. Existe un extenso paralelismo entre el pecado de un hombre, Adán, y la obediencia de otro hombre, Cristo. Pablo considera a Adán un personaje histórico, y eso tenemos que tenerlo claro siempre, no mitológico o de ficción, y con ello demuestra la importancia de seguir insistiendo hoy en día en esa historicidad. Tenemos que entender, como lo declara la Biblia, que Adán fue un personaje real y que es un personaje histórico. Por el papel de responsable, refiriéndose al liderazgo de Adán ante Dios, es que su transgresión impacta a la humanidad y no la de Eva. Vamos a entrar en tema ahora sí, también sumamente relevante en relación con el pecado, las consecuencias, por qué viene el pecado y cómo Cristo nos ayuda a salir de él. Así que entonces, bueno, vamos a ir
adelante, y el versículo número 12 nos dice lo siguiente. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán no solo trajo una herencia espiritual de pecaminosidad, sino que separó a la humanidad de Dios y con ello vino también la muerte. La frase que dice en ese versículo, y por el pecado la muerte, contradice el pensamiento secular de que la muerte es parte natural del ciclo de vida humano. Usted entendió lo que yo le acabo de leer. Ese entendimiento o esa creencia del mundo de que la muerte es parte del ciclo de vida natural de la humanidad no es correcta, porque en el sentido bíblico la muerte no es natural, sino más bien es el resultado de la desobediencia del hombre. En este versículo, Pablo se refiere a la muerte física, pero en el 17 y en el 21, que vamos a ver más adelante, se habla también de la muerte espiritual eterna. Estamos en el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Le damos la bienvenida a doña Nieves, que se acaba de unirse a la transmisión. En ese versículo es en el que estamos, doña Nieves, en el 12. La frase todos pecaron se refiere a que en el pecado de Adán todo hombre es pecador, ya que en él está presentada toda la humanidad, pues somos su descendencia. Pero por la obediencia de Cristo, todos sus descendientes espirituales son también herederos de su obediencia y su justicia. Cuando nosotros hemos escuchado que todos somos pecadores, es porque hay una herencia, como acabamos de ver acá, de que nos pasó una herencia espiritual que fue pasada por nosotros por la simiente de Adán. Todos los seres humanos somos descendientes de un solo hombre, Adán. Y todos los cristianos, todos los creyentes son descendientes de un solo hombre, Jesucristo, que es una simiente espiritual. Entonces, el hecho de ser descendientes de Adán nos hizo a todos herederos espirituales y carnales del pecado que él cometió en el Edén. Y es lo que tenemos que entender ahí donde dice, por cuanto todos pecaron. El versículo 13 nos dice lo siguiente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí vamos a ver la definición de esto, que es muy importante que usted la tenga clara, porque no quiere decir ahí que el hecho de que no hubiese ley o que alguien no conozca la ley no quiere decir que no haya culpabilidad ni haya un castigo por el pecado. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores, entendiendo que Dios ha puesto en nuestras conciencias o en las conciencias de aquellos que no conocen la palabra de Dios la diferencia entre el bien y el mal. Pero este hecho de que diga que donde no hay ley no hay pecado no quiere decir que no hay un castigo por el pecado. Quiere decir que antes de la ley de Moisés había pecado en el mundo, pero no se reconocía como tal. La gente sabía que habían cosas que estaban bien o que estaban mal, o algunos no estaban muy seguros, pero no había un reconocimiento legal de que eso fuese un pecado. En ese tiempo los judíos eran similares a los gentiles. Estamos hablando de antes de que llegara la ley de Moisés. Los judíos eran similares a los gentiles, teniendo la ley de la razón y de la conciencia, lo que acabamos de decir. Ahora bien, con el advenimiento de la ley, aumentó su responsabilidad y su culpa. Y eso nos deja a nosotros también en una posición de mucho cuidado y de mucho entendimiento. Nosotros ya conocemos la ley de Dios. Nosotros no estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a la gracia. Pero conocemos la palabra de Dios, sus mandamientos, y sabemos que tenemos que ir cumpliendo esos mandamientos. Por tanto, el hecho de conocer aquellas cosas nos nos da una mayor responsabilidad de lo que es nuestra vida cristiana. Somos más responsables ahora, porque cuando lleguemos delante del Señor no podemos decir, Señor, yo no sabía, Señor, yo no escuché, Señor, a mí nadie me dijo. Porque no se trata tampoco de que si alguien le predicó a usted o no le predicó. No se trata de que si el pastor le enseña o no le enseña. Se trata de que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de estudiar la palabra de Dios
Y en definitiva, si ni siquiera somos responsables en eso, vamos a ser juzgados por eso. No quiere decir que los cristianos vamos a ser lanzados al lago de fuego, pero sí va a haber un juicio por nuestras obras. Eso ya lo hemos visto en los otros capítulos. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad mayor sobre aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la ley de Dios. Tenemos una responsabilidad mucho mayor. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La muerte de los seres humanos desde Adán hasta que Moisés presentó e instauró la ley, demuestra la culpabilidad del pecado heredado por Adán y que, aun en ausencia de la ley, hay transgresión. Entonces hay una demostración de que de que la ausencia de ley no significa que no vaya a haber una paga. Adán es figura de Cristo, y esto viene del griego tupos, que significa que es un modelo, es un tipo. Adán es un modelo o una figura de Cristo, ya que ambos son cabezas de sendos pactos con la raza humana. Adán es cabeza del pacto de la ley y Cristo es cabeza del pacto de la gracia. Todos estamos en Adán por nacimiento físico, es decir, en desobediencia y pecado, y estamos en Cristo por el nuevo nacimiento espiritual, es decir, por obediencia y santidad. La frase que dice a la manera de la transgresión de Adán se refiere a que Adán desobedeció una orden específica de Dios. Entonces había una gran diferencia en desobedecer o en cometer cualquier pecado que en desobedecer una orden expresa de parte de Dios. No así el resto de la humanidad, pero produjo una herencia de desobediencia y de pecado en su simiente. ¿Cuál es su simiente? Todos los seres humanos que hemos nacido hasta hoy y los que están por nacer. Esos son la simiente, que son herederos, lamentablemente, somos herederos de la desobediencia y el pecado que cometió Adán en el Edén. Entre los versículos 15 y 19 vamos a encontrar una comparación y un contraste entre Adán y Cristo que es sumamente algo hermoso, y vamos a empezar a ver a partir del versículo 15. Dice de esta manera: pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este versículo enseña claramente sobre el pecado original, una frase que hemos escuchado en muchas ocasiones y a veces no entendemos bien. Pues este versículo nos habla o nos enseña claramente lo que es el pecado original, donde toda la humanidad hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. La frase que dice murieron los muchos hace referencia a que toda la humanidad murió, excepto Cristo. La muerte comienza con la separación espiritual de Dios y culmina con la muerte física. La frase muchos más hace referencia a que los creyentes tienen una mayor bendición en Cristo que las que tenía Adán antes de pecar. Es decir, nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, como creyentes en la palabra de Dios, tenemos muchas mayores bendiciones que nos son dadas como un regalo de parte de Dios que las bendiciones que Dios le prometió a Adán y a Eva cuando estuvieron en el paraíso. Y vamos a ver por acá una definición, y es la definición de pecado, que usted puede encontrarla, si lo tiene a mano, en el Strong 266. Esta definición nos dice que viene del griego hamartia y significa ofensa, pecado, algo pecaminoso. Tiene sustantivos como error, falta, aberración de la verdad. Y podemos decir también de esto que en el Nuevo Testamento hay 13 palabras básicas para describir el pecado. En el libro de Romanos, específicamente, Pablo utiliza 3 de esas 13 palabras.
La primera es kakos, que significa mal, y usted la puede encontrar en Romanos 13:3. La segunda es acebes, que significa sin Dios, y está en Romanos 1:18. Y la tercera es un derivado del hebreo agneoio, que significa ignorante, y esa podemos verla en Romanos 1:13 y también en el 10:13. Del uso de estas palabras que yo acabo de leerle, puede concluirse varias cosas. Lo primero, siempre hay un parámetro claro contra el cual se comete el pecado. Lo segundo, en última instancia, todo pecado es rebelión activa contra Dios y transgresión de sus parámetros, de sus estatutos. Tercero, el mal puede asumir diversas formas. Y cuarto, la responsabilidad del ser humano está definida y claramente entendida. Dice Coqui que Louis Beckford definió el pecado como todo lo que no se ajuste a la ley moral de Dios en acción, actitud y naturaleza. Y que el término hamartiología es la doctrina del pecado o el estudio sobre el pecado. Muchas gracias, Coqui, por ese dato que nos estás dando. Definitivamente un dato a tomar en consideración. El versículo 16 dice de la siguiente manera: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si usted tiene un comentario, una duda, recuerde que en la casilla de comentarios del Facebook usted puede hacerla y aquí lo vamos a leer y vamos a tratar de aclararlo. Si hay algo que no sabemos, porque no todos lo sabemos, yo le aseguro a usted que nos damos a la tarea de investigarlo para más adelante poderlo aclarar y que ninguno de nosotros se quede con duda. En relación con el versículo 16 que acabamos de leer, podemos decir que se destaca la asombrosa profundidad de la gracia de Dios. Por causa de un solo hombre, los muchos pecaron, es decir, la descendencia total de la humanidad pecó, pero a causa de los muchos pecados, un solo hombre triunfó sobre el poder de pecado y lo condenó sobre él mismo, en la cruz del Calvario, y todos sabemos que se llama Jesucristo. Ese don de Dios está disponible a todo aquel que quiera tomarlo para sí en Cristo Jesús, pero no se impone a nadie, es de libre elección, y eso es algo que tenemos que tener también claro. No es que por el sacrificio de Cristo ya toda la humanidad está siendo perdonada y justificada. No, cada uno de nosotros tiene la obligación de venir al Señor Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, de pedirle que nos ayude a través del Espíritu Santo a cambiar nuestra vida para ser transformados y santificados por Él. Pero es de libre elección, no se impone a nadie. El que quiere venir a Cristo tiene la posibilidad, y el que no quiere, Dios lo deja en la libertad de tomar esa decisión. Así que si usted que me está viendo y escuchando en esta transmisión no ha venido al conocimiento de Cristo, le invitamos para que usted, ahí donde se encuentra, cuando terminemos la transmisión o en este momento, usted pueda elevar una oración al Señor y entregar su vida a Cristo. Y si necesita ayuda, aquí todos estamos con todo gusto y amor para ayudarlo y encaminarlo en el camino de la verdad del Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Jesucristo no solo da vida eterna, sino que hace posible que su pueblo tenga parte en su reino de vida eterna. Es decir, nosotros ya somos miembros, ya somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso se nos dice la palabra que en esta tierra somos como peregrinos y extranjeros. Ya no pertenecemos a este mundo, ahora pertenecemos al reino de Dios y tenemos parte con Jesucristo en el reino venidero. Versículos 18 y 19. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué
preciosos estos versículos. Pablo resume y reitera en estos dos versículos todo el argumento que él viene exponiéndonos desde el versículo 12, desde que inició la segunda sección que habla de Adán y de Cristo. Y en el versículo 19 se añade un nuevo contraste entre lo que es obediencia y desobediencia, y se usan en un sentido legal de un estatus legal ante Dios. Es decir, ya nosotros no estamos en desobediencia hablando legalmente ante Dios. Como una persona que tiene una deuda, la deuda es pagada, legalmente ya no tiene ninguna deuda. Entonces tenemos que entenderlo de esa manera. A través del sacrificio de Cristo ya nosotros no estamos legalmente ante Dios en desobediencia, sino que somos obedientes en Cristo Jesús. Y los dos últimos versículos que nos corresponde estudiar esta noche, el 20 y el 21, dicen de la siguiente manera. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mire, amado hermano, le voy a decir esto en relación con estos versículos que definitivamente nos hacen ver la maravillosa gracia y el amor de Dios para con nosotros. La concepción judía tradicional en tiempos de Pablo era que Dios les había entregado la ley para contrarrestar la inclinación humana hacia el pecado. Es decir, ellos creían que porque tenían la ley, entonces los pecados se contrarrestaban y podían pecar incluso sin tener consecuencia alguna. En el judaísmo había un refrán que decía, cuanta más Torah, más vida. Eso usted lo encuentra en la Mishnah, en el Avot 2.7. Para aquellos que no lo saben, la Mishnah o la Mishnah es un estudio o repetición, eso es lo que significa esa palabra. Es un cuerpo exegético de leyes judías compiladas que recoge y consolida toda la tradición oral judía desarrollada durante siglos desde el tiempo de la Torá, que es la ley, ¿verdad?, escrita de los judíos, y hasta su codificación a manos de un rabino que se llamó Yehudá Hanasí, que también era conocido como el príncipe. Esa es la Mishnah o la Mishnah. Cualquiera de las dos formas que usted lo pronuncie es correcto. Pero Pablo señala que la ley vino para que el pecado abundase, es decir, de forma que al tener la ley escrita, el pecado ya no se limita meramente a un asunto de conciencia. No quiere decir ese versículo que Dios puso la ley a propósito para que todo el mundo fuera pecador. No quiere decir eso. Quiere decir que ya no queda en la conciencia de las personas, sino que con mayor gravedad pasa a ser una transgresión legal. Es el rompimiento de un mandato legal, la desobediencia de una ley contra un mandato expresado que al estilo de Adán, ¿verdad? Y no un acto voluntario. Entonces, eso es lo que quiere decir el versículo 20. No que Dios vino a establecerlo para que todos fuéramos pecadores porque Él quiso hacerlo así por gusto, no. Sino que a través de la ley ahora sí se establece qué es legal, ya no queda en la conciencia de cada quien. Por ello, la incomparable excelencia de la salvación de Cristo se manifiesta en la sobreabundancia de su gracia. Y entonces vamos a ver aquí una nota filológica relacionada con este versículo 20. Dice que la palabra sobreabundó, utilizada como una frase en este caso, es un verbo tardío en el Antiguo Testamento y es una palabra fuerte que solo se usa en el versículo 20 de este capítulo 5 de Romanos, y también se usa en 2 Corintios 7:4. No hay otro lugar en la Biblia donde usted encuentre esa frase específicamente bajo los términos que Pablo lo está utilizando en este momento. Y la definición de sobreabundó la podemos ver en el Strong 5248, usted lo puede encontrar ahí, y nos dice que viene del griego uperperiseuo,
Ok, Huperpericeió, perdonen, pero de por sí ya hoy ustedes saben que ya han visto que ando la lengua un poco trabada y mucho más con esta palabra. Viene del griego, de esa palabra que leí, ya no la voy a leer más, y significa más que abundar. Pareciera algo lógico, alguno podría decir, pero ¿para qué Randall está poniendo eso y explicándolo si no tiene ningún sentido explicarlo? Bueno, le voy a decir lo siguiente, en este caso indica que aunque el pecado de la humanidad es mucho, la gracia de Dios sobrepasó en gran medida, es decir, lo cubrió por completo. Eso es, para que usted tenga una idea, como que todos los pecados hubiesen estado contenidos en un arca, y esa arca fuera echada en el fondo del océano y todas las aguas cubren esa arca. Así se refiere a que sobreabundó la gracia de Dios para con nosotros. Y vamos a ver unos datos a considerar, pero antes de verlos yo quiero decirle, no importa el estado en el que usted se encuentre hoy en día en relación con Dios. Lo importante de lo que acabamos de estudiar es que la gracia de Dios ha sobreabundado. El sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonarnos a usted y a mí por todos los pecados que hicimos, por los que cometemos en este momento y por los que vamos a cometer. Y siempre va a estar el amor de Dios disponible para con cada uno de sus hijos. Quiero que veamos estos datos a considerar acerca del pecado. Lo primero es que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Lo segundo, no estaba en el mundo cuando fue creado, sino que el causante de ello fue Adán, que se dejó manipular por lo que Eva le dijo, y ella a su vez, lo sabemos bien, por lo que la serpiente le quiso dar a entender, introdujo el pecado al mundo. El pecado vino de afuera del mundo. 4. El pecado produjo muerte a la raza humana. 5. Los efectos del pecado son universales. 6. El pecado inicia 2500 años antes aproximadamente de la ley de Moisés. Como punto 7 a considerar del pecado, no se aplica sin una ley. 8. No se origina en la ley de Moisés, sino que la ley más bien viene a regular aquello que sí es pecado o no es pecado. 9. El castigo se establece antes de la ley. Y 10. Tanto el pecado como la muerte entran al mundo a raíz de la transgresión de Adán, que usted lo puede ver en Génesis 2:17. Esos son datos que usted tiene que considerar en relación con el pecado. Pero ahora ya para finalizar nuestro estudio, yo quiero que usted vea conmigo aquí en pantalla los contrastes que encontramos entre Adán y entre Cristo, que podemos verlos aquí en todo este capítulo 5 del libro de Romanos, que esta noche de una manera maravillosa hemos podido estudiar. Entonces, esos contrastes son los siguientes. Número 1, que Adán fue la cabeza de la creación antigua y Cristo es la cabeza de la nueva creación. 2, que Adán pecó, pero que Cristo se mantuvo sin pecado, él nunca pecó. El contraste 3 nos dice que Adán constituyó a muchos pecadores a causa de su pecado. Cristo constituyó a muchos justos por el acto de obediencia. 4. Adán fue hecho un alma viviente, Cristo fue hecho con espíritu vivificante. El punto 5, Adán era terrenal, pero Cristo es celestial. 6. Adán trajo muerte, Cristo trajo y trae y traerá vida y vida eterna. 7. Adán heredó una naturaleza pecaminosa a sus descendientes, Cristo imparte una naturaleza sin pecado. 8. Adán trajo condenación, Cristo nos trae justificación sin importar el pecado que hayamos cometido. 9. Adán perdió el favor de Dios, Cristo nos restauró hacia la gracia para con Dios. 10. Adán ofendió a Dios, Cristo por su parte le agradó. 11. La muerte reinó a causa de Adán, pero la vida reina a causa de Cristo. Y como último dato a considerar, podemos decir que Adán causó que el pecado abundara, Cristo causó que la gracia sobreabunde.
Vean qué cosa más maravillosa. Podemos decir sin duda que tenemos salvación en Cristo Jesús. Podemos decir sin duda que tenemos perdón por los pecados en Cristo Jesús, que tenemos justificación, que no estamos sujetos a condenación de nadie, ni tampoco debemos condenar a nadie. Siempre debemos hacer uso de misericordia. Creo que hemos aprendido lecciones hermosas que es necesario poner en práctica. Y ya para cerrar, estamos a 8 minutos de las 9 de la noche. Yo le agradezco a todos los que han permanecido esta noche con nosotros, y a usted que quizá está viendo ahora la transmisión posterior o a través del canal de YouTube. Únanse al grupo Inconmovibles, inviten a otras personas, únanse al canal de YouTube. Les doy gracias por seguirnos, les doy gracias por el respaldo, por estar con nosotros cada noche. Vamos a orar unos minutos, a pedirle al Señor que tome el control de nuestra vida. Vuelvo a decirle a usted que me está mirando y me está escuchando en esta transmisión, si usted no ha conocido al Señor, le invitamos a venir al amor de Cristo, le invitamos a entregar su vida al Señor Jesucristo y a entender, como hemos estudiado hoy, que no hay condenación para aquellos que buscan en Dios el amor, que buscan en Dios la salvación, y más bien Él se encarga de justificarnos y santificarnos en nuestra vida. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Padre amado, te damos gracias por una noche más, Señor, en victoria, una noche más de estudio bíblico, una noche más, Señor, donde tu palabra se revela a nosotros de una manera maravillosa, Señor, para darnos vida, para darnos tranquilidad, para darnos paz para con Dios, para entender, Señor, que es por la obra salvífica de Cristo y no por nuestras propias obras que alcanzamos salvación. Padre, yo te pido por cada uno de los que están viendo este estudio aún ahorita, por cada una de las personas que lo van a ver, Señor, en un futuro, te pido que tú les bendigas. Te pido que tú nos permitas poner por obra, Señor, tu palabra, que nos permitas crecer cada día más, que nos inundes de tu amor, de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, de conocimiento y entendimiento, para poder llevar esa palabra a otras personas, Señor, y llevar luz en medio de las tinieblas, llevar vida donde haya muerte, Señor, y ser sal de la tierra como tú nos has mandado. Yo bendigo a cada uno de los que nos ha acompañado, Señor, bendice sus casas, trae provisión, Señor, trae tu favor, tu gracia sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, sobre su casa, sobre todo lo que hagan, Señor, trae también prosperidad, Señor, física, prosperidad emocional, prosperidad espiritual, Señor, prosperidad material, de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, y también, Señor, de tus riquezas en gloria. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Les amamos grandemente. El Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Recuerde, el pastor Francisco Valverde, si el Señor lo permite, con el capítulo número 6 del libro de Romanos. Bendiciones a todos, buenas noches, feliz fin de semana. No olvide unirse a las transmisiones de su iglesia, la Frater, a las 10 de la mañana el domingo. Bendiciones a todos. Nos vemos y que el Señor les guarde. Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor. Cuando amo tu ley,